Gracias, Fran. Déjame despego esto aquí. Ahí está la cámara, perfecto. Hola a nuestra audiencia en sitio, a nuestra audiencia en línea. Un placer estar con ustedes. Voy a invitar a nuestros panelistas. Es un placer tener con nosotros. Van a ver ahorita, el objetivo de este panel es, como ya nos dijo Fran, platicar, conversar sobre ¿qué prefieren? Creo que la pregunta inicial, o como está planteada inicialmente, es ¿qué prefieren los profesionistas de TI? Creo que la respuesta es corta, creo que prefieren remoto. Entonces ya terminó el panel, vámonos. No, no es eso. Más bien, lo que vamos a hacer es platicar sobre, ok, ante esta preferencia de los profesionistas de estar remoto, ¿qué podemos hacer para lidiar con todas las necesidades, contexto, prácticas para que esto funcione y logremos satisfacer la necesidad de todas las partes? Clientes, empresas, colaboradores senior, colaboradores junior, colaboradores con capacidades distintas. Entonces, ante eso, ahora sí voy a invitar a mis panelistas que nos van a dar justamente perspectivas de empresas distintas, de empresas que están acreditadas como Best Place to Code, y eso para mí son empresas donde yo a cualquiera de ustedes les recomendaría trabajar, porque son empresas que yo ya me di a la tarea de ver que sí traten bien a su gente, que sí tengan buenas prácticas, que sí paguen bien, ¿no? Entonces, por eso es que son Best Places to Code. Entonces, vamos a comenzar. Es un gusto invitar, tenemos a Ariana Pracio, ella es directora de Recursos Humanos en Prosa. Ahorita nos va a platicar un poco más Ariana sobre ella y sobre Prosa, pero nada más para... Les cuento así en 10 segundos, creo que Prosa es una de las empresas de tecnología para mí más importantes en México y más utilizadas, pero menos conocidas. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Muy bien, gracias, Pedro. Un aplauso para ella. Gracias. Invito también a que nos acompañe Jorge Valadez. Jorge es director de Latinoamérica en Svitla. Svitla es una empresa de servicios profesionales en TI. Igual Jorge nos va a platicar un poco más, pero bueno, Svitla es una empresa de servicios TI con presencia en 10 países. 10 países. En 10 países. Y justamente, originalmente de Ucrania, ¿no? Empezó en Estados Unidos, el primer Nació en centro de Estados desarrollo Unidos. en Ucrania, y de ahí fuimos creciendo. Me contaba Jorge que tienen en nómina a 7 personas enlistadas en el frente en Ucrania ahorita. Que sí, no, o sea, ya me imagino todo ahí. Y a continuación también les presento a Aldo Luébano. Aldo es director, es CEO en Rumi. Rumi es un startup mexicano enfocado a temas de robótica, de inteligencia artificial, hacen robots humanoides. Entonces, justamente este panel es eso, es compartir perspectivas y contexto de empresas de tecnología, pero a lo mejor que vienen de lados distintos, ¿no? O sea, un corporativo, un startup de producto, una empresa puramente de consultoría y servicios. Entonces, quisiera comenzar, hagamos una pequeña ronda en la que nos platiquen un poco, pues sí, aunque yo ya di un overview muy básico sobre su empresa, su contexto y cómo es su esquema actual de trabajo para la gente de ingeniería, ¿no? O para gente de ingeniería y tecnología. Si están remotos, si están en sitios, ahora sí que ¿cómo le dirían a una persona que está interesada en trabajar con ustedes cuál es su esquema, ¿no? Entonces, adelante, Ariana. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, Pedro, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, primero les quiero contar rápidamente qué hacemos en Prosa. Prosa efectivamente es una empresa de tecnología, tenemos ya 55 años habilitando transacciones
en los medios de pago en México, y ahorita les explico exactamente qué hacemos. Somos 100% mexicana, es una empresa 100% mexicana que está inmersa dentro del sector financiero, y lo que hacemos es justamente eso, habilitamos los pagos con tarjeta, presente y no presente, es decir, ustedes cada vez que pasan su tarjeta de crédito o débito por una terminal punto de venta en un comercio, Prosa está atrás en 6 de esas 10 transacciones que ustedes hagan, ¿no? Habilitamos el 60% de estas transacciones, es decir, son, a ver si no me equivoco, 10,000 millones de transacciones anuales. O sea, es un mundo de transacciones, ¿no? Nosotros tenemos 800 colaboradores y de esos 800 colaboradores, pues más de la mitad se dedican precisamente al tema de tecnología, ¿no? Somos una empresa de alta disponibilidad, de misión crítica, que tenemos que tener continuidad en nuestra operación. Ahí sí, cuando se cae un par de horas el sistema es Exacto, crítico. ¿no? Se entera todo el país, o sea, todo el Imagínense país que se un día entera no funcionara su tarjeta de crédito y no pudieran pagar, ¿no? En cualquier comercio. Entonces, ahí está Prosa atrás de todas esas transacciones. Obviamente, trabajamos 365 días del año, 24/7, ¿no? Somos muy intensivos en continuidad de la operación que tenemos y, por supuesto, muy intensivos en tecnología, y por eso todos nuestros colaboradores pues son una parte fundamental, ¿no? El talento que tenemos es fundamental para poder pues lograr el objetivo, porque nosotros sí que atendemos adquirentes, emisores de bancos, ¿no? Agregadores, etcétera, pero al final el usuario final es a quien damos el servicio, ¿no? En última instancia. Entonces, es una empresa muy, muy importante para México, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que contestando tu pregunta, nosotros, bueno, después de la pandemia, obviamente la pandemia como a todos, ¿no? Nos enseñó que teníamos que estar listos para poder hacer frente a distintos modelos de trabajo. Prosa, al ser una empresa de tecnologías, ya estaba lista para poder implementar eso. Entonces, digamos, el paso entre estar en la oficina y luego tenernos que ir a casa fue bastante rápido, no tuvimos tanto problema en eso, porque sí estaba muy, muy habilitado ya el modelo, ¿no? Pero, pues claramente, siempre cuando ya al paso de la pandemia, ¿no? Ya hace un año más o menos nos volvimos a preguntar, oye, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo vamos a quedar, ¿no? En este asunto del modelo de trabajo? Sí vimos muchas ventajas en el trabajo híbrido, ¿no? En el trabajo remoto, por supuesto, beneficios tanto en la calidad de vida de nuestros colaboradores como en el tema de continuidad, ¿por qué no? Incluso a veces personal crítico atorado en el tráfico, ¿no? Entonces, incluso esas cosas, ¿no? Eran importantes para nosotros, que se resolvían de una forma muy transparente estando en casa, pues nos dieron y nos abrieron la puerta a tener distintas opciones, ¿no? Y lo que nosotros decidimos es tener un trabajo mixto, ¿no? Prácticamente estamos o proponemos el trabajo en la oficina algunos días a la semana con el fin de hacer las cosas que no podemos hacer desde casa, ¿no? Tener juntas de trabajo, tener reuniones 1 a 1 con el supervisor, con el jefe, ¿no? Con el líder del área. Tenemos habilitados espacios de colaboración, ¿no? Que nos permiten crear nuevas ideas y productos y sí trabajar en la transformación que estamos teniendo en la organización, y esos pues, espacios están dentro de la oficina y ahí es donde habilitamos estas conversaciones, pero sí procuramos tener de las dos opciones, ¿no? Eso hacemos. Jorge, ¿nos platicas un poco Gracias. más? Bueno, mi nombre es Jorge Valadez y yo represento Svitla. Svitla Systems somos una empresa basada en Silicon Valley. Como decía Pedro, tenemos presencia en 10 países y bueno, pues prestamos servicios de desarrollo de software a diferentes compañías, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, pues nosotros hemos estado ya 5 años en este tema de Best Place to Code. Muchísimas gracias también por esa distinción. Y creemos pues fervientemente en tratar de darle a la gente lo que necesita para, más allá de tener un trabajo, tener un crecimiento profesional. Entonces, cuando nosotros empezamos, sí era un esquema muy de oficina, ¿no? Hace 20 años que tiene la compañía.
y se fue desarrollando a modelos mixtos. En algún momento tuvimos clientes que nos decían, no importa que la gente esté remota. Y luego teníamos clientes que nos decían, no, mira, yo quiero un equipo, lo quiero en la misma ciudad, en las mismas 4 paredes, con una puerta con 8 chapas, 4 cámaras, porque quiero que estén todo el tiempo ahí, ¿no? Pasó la pandemia, ahora que vienen las fiestas navideñas, pues normalmente les mandamos algunos detalles a nuestros clientes, ¿no? Entonces le hablo a la CEO que está en California y le digo, oye, pues ¿cómo estás? Fíjate que nada más quiero checar que tu dirección sea porque pues te vamos a mandar un detalle. Y me dice, no, ya no tenemos oficina. Entonces, de una evolución de decir quiero a toda la gente en las 4 paredes, a decir ya ni siquiera tengo una oficina, ¿no? Entonces, de ese tamaño creo que ha ido evolucionando esto. Al día de hoy, todas nuestras posiciones son remotas, aunque habilitamos espacios, ¿no? O sea, seguimos teniendo oficinas, seguimos buscando que la gente vaya a la oficina. Platicábamos ahorita, ¿no? Los temas de innovación se dan principalmente con el contacto humano. Y lo que buscamos es que Svitla no sea el nombre en el cheque, porque si sigue siendo el nombre en el cheque, eres un commodity para un desarrollador. Necesitamos buscar que la gente vea en Svitla valor, que vea crecimiento. Entonces, mi equipo de recursos humanos hace una tarea incansable por atraer a la gente, no con pizzas, porque creo que eso no funciona, sino atraer a la gente por medio de pláticas técnicas, interacciones sociales interesantes, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo esto. La gente de staff sí está en la oficina, o incluido yo, 2, 3 veces a la semana. Y esto, pues precisamente para poder dar servicio a toda la gente y estar disponibles, ¿no? Entonces, sí fomentamos mucho esta convivencia en medida de lo posible, pero sí por decisión ha sido un tema remoto que, bueno, ya más adelante platicaremos un poco más de beneficios y desventajas al respecto de ello, ¿no? Bueno, de nuestro lado yo represento a Rumi IT, yo soy CEO y founder de Rumi. Nosotros somos, pues diría que ya no una startup, porque somos una organización 100% rentable, ¿no? Que ha crecido realmente con nuestros propios recursos. Somos una empresa mexicana y algo que nos ha distinguido mucho es de que hemos sido pioneros en la construcción de robots humanoides. Algo que es también atractivo a la comunidad de desarrollo, porque la verdad es que hay pocas organizaciones que realmente estamos creando deep tech en América Latina. Creo que la oferta de desarrollo de software actualmente es más enfocada al tema de consultoría, de información, desarrollar productos de software para empresas, y muchas veces hay la inquietud de la comunidad de desarrollo de poder crear productos 100% innovadores que inclusive no se están creando en ninguna parte del mundo. Eso, independientemente de un buen salario, prestaciones que las tenemos, también es muy atractivo justamente para la comunidad. Al día de hoy somos un equipo de más de 80 expertos, tenemos más de 150 proyectos desplegados en la industria financiera, retail, banking, CPG. Somos partners tanto de Amazon Web Service como de GCP y tenemos oficinas físicas en México, Guadalajara, Monterrey, Chile y Silicon Valley, obviamente, porque es un hub de innovación y bueno, ahí está toda la relación con temas de Venture Capital, que también es un momento importante para la organización. Y bueno, algo que les puedo comentar en relación a nuestro esquema de trabajo, es un esquema híbrido. Le comentaba justamente a Pedro que yo personalmente no soy muy fan de ese esquema remoto, porque más si hablamos de un esquema de innovación, como nosotros como organización, donde creamos robots humanoides, pues nuestro ADN es justamente esa innovación, ¿no? Entonces tenemos que estar presentes en la oficina para poder tomar decisiones, para que surjan las ideas, surja esa innovación, hagamos mesas de trabajo. Sin embargo, pues la realidad es de que también es importante entender a nuestro equipo y hay la necesidad de trabajar remoto. Creo que la comunidad de desarrollo se siente cómoda trabajando remoto y pues tampoco se genera ese valor como un best place to code si lo que busca es que todo el tiempo esté en la oficina, ¿no? Entonces tenemos un trabajo híbrido que poco a poco se está permeando esta cultura de ir a la oficina, no porque se dictamine o se obligue a los miembros del equipo, sino que están conscientes del ADN e innovación que nosotros tenemos como organización y con base en ese compromiso de las personas es por el cual poco a poco estamos regresando a la oficina y trabajando en conjunto. Perfecto, entonces
Ahora sí que pongamos las cartas sobre la mesa, ¿no? O sea, siento que la preferencia, sobre todo de profesionistas senior y sobre todo en software, ¿no? El tema de hardware es, tiene sus particularidades, pero en lo que es software y audiencia senior, creo que la preferencia clara sí es a remoto, ¿no? Y lo platicábamos hace ratito, el comentario que me hizo Jorge es, o sea, ahorita, si quieres poder atraer talento, necesitas estar abierto a tener gente remota, si no, pues no, vas a batallar muchísimo más para poder atraer y retener gente, ¿no? Entonces, por un lado está esa carta. Por otro lado, hay muchos retos, cosas que hay que ir resolviendo y mejorando para que eso funcione, para que funcionen las cosas remotas, ¿no? Y por eso yo personalmente siento que esto del esquema híbrido o esta solución que la mayoría de las empresas adoptamos, incluyendo nosotros en Software Guru, regresando de la pandemia, de decir, pues no sé, venimos un día a la semana o 2 días a la X número de días a la semana, nos vemos en persona, ¿no? Y con eso ya lo resolvemos. Siento que necesitamos ir más allá, ¿no? O sea, no es nada más agarrar y decir, un día a la semana nos vemos y ya, ¿no? Primero es desde, ¿vale la pena pagar unas oficinas para, ¿no? para que se usen una vez a la semana? Otro tema es cómo hacemos para que ese tiempo que estemos en persona sí se utilice en cosas para las que tenga sentido vernos en persona, ¿no? Otro es cómo hacemos para incorporar a gente que a lo mejor se fue a vivir a otras ciudades, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay empresas que en la pandemia se fueron todo remoto, contrataron talento de otras ciudades y a la hora que dicen, ok, ya podemos regresar a las oficinas, la gente en las otras ciudades dice, pues mucho gusto, ¿no? Si quieres que siga trabajando contigo, pues no me voy a... Cuando me contrataste no era parte del plan relocalizarme a Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, quiero comentar eso. Hay otros temas que vamos a ir tocando, temas como el dobleteo o tripleteo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos nosotros o las empresas, los gerentes, para evitar esto que se da, que es colaboradores que aprovechando el trabajo remoto están trabajando en 2 o hasta 3 empresas distintas al mismo tiempo, ¿no? Que es un reto que se nos han acercado a mí, empresa, a decir, esto está sucediendo, ¿no? Otro tema, y vamos a ir tocando cada uno, pero nada más para que sepan por dónde va la conversación y también que si tienen preguntas, ¿tenemos forma de ver preguntas de la audiencia remota? Ok, perfecto. También nos las hagan llegar. Otro es el tema de los colaboradores junior, ¿no? Sí, para mí colaborador senior es muy cómodo, yo tengo mi estación con mis 3 pantallas y mis headset y yo ya sé qué tengo que hacer y mi cliente de todos modos está en, no sé, en California y me manejo con ellos con Slack y ya tengo permisos al repo y todo. Pero un colaborador junior o que acaba de salir de la universidad, pues a lo mejor no tiene esa experiencia para entrar ahí, ¿no? Y necesita una curva de aprendizaje. Y hacerlo solo desde su casa está mucho más complicado. Entonces, bueno, comencemos. Ya dije varias cosas. Vamos a empezar primero, y el objetivo es plantearles estos retos para que ustedes nos digan cómo en su caso los están afrontando, resolviendo, ¿no? El primero que yo les haría es justamente el que tocaron ustedes. ¿Qué hacen, cómo hacen para fomentar la innovación en sus empresas, para fomentar el desarrollo de productos, el desarrollo de ideas nuevas, ¿no? Porque cuando se está remoto, se puede tener un backlog, cosas por hacer, ¿no? Pero el generar cosas nuevas, ¿no? De una conversación que salga deberíamos hacer esto. ¿Qué hacen en sus empresas para fomentar la innovación en este contexto de trabajo remoto / híbrido? Ariana. Es una muy buena pregunta. Fíjate que antes de la pandemia, como que
no teníamos, o sea, el propio modelo de estar en la oficina, pues de alguna manera funcionaba en automático, ¿no? O sea, justamente eso que dices, oye, hay un líder, ¿no? Que tiene cierta metodología de trabajo, ¿no? Que sabe cómo habilitar una innovación, un desarrollo de producto, una conversación, ¿no? Y se daba de forma mucho más natural. O sea, ahorita sí lo tenemos que provocar, ¿no? O sea, sí hay momentos en donde sí provocamos. Nosotros nos fuimos más al crear, sí se pueden llamar células, ¿no? Células de trabajo, células que nos permiten la innovación, que son grupos multidisciplinarios en donde el objetivo principal es que hay un product owner, ¿no? que toma la responsabilidad para desarrollar esos productos, y sí hay un tema de liderazgo importante, ¿no? Y bueno, habilitamos esas formas de trabajo nuevas que no las teníamos tan implementadas antes, porque a lo mejor no las necesitábamos porque se daba de forma mucho más natural en el día a día, en las funciones del día a día. Hoy sí las tenemos que provocar, ¿no? Pero hay un punto bien importante y creo que es una línea que va a pasar transversal en toda esta conversación, y es el liderazgo de las personas que están, digamos, al frente de ciertos equipos, del cómo habilitan esas formas de trabajo y cómo llevan a cabo pues esos procesos de innovación, ¿no? Y ahí es donde hemos trabajado mucho en el modelo de liderazgo que tenemos en Prosa, porque de ser un modelo de liderazgo mucho más tradicional, en donde tienes un equipo y bueno, cada quien sabe lo que tiene que hacer y hay un proceso de escalamiento, creo que tuvimos que cortar un poco con esa forma y encontrar nuevas maneras de liderar a los equipos, ¿no? Entonces, creo que por ahí tiene que ir mucho la conversación, en donde sí, incluso desde recursos humanos, ¿no? Porque al final yo estoy en esa área, inventamos, ¿no? O tomamos buenas prácticas y las hacemos vivas en el día a día, pero el líder es quien tiene mucha responsabilidad en la consecución de eso, ¿no? Entonces, ahora, digo, nada más retomando un poco, ¿no? O sea, retomando lo que dice, sumarizando un poco, por un lado, generar oportunidades, tiempos y espacios explícitos para que se dé esta interacción y estas oportunidades de innovación, y por otro lado, desarrollar el rol del liderazgo, que no sea solo un capataz, a que sí sino sea un alguien, habilitador, un coach, del un habilitador, proceso. perfecto. Exactamente. Sí, te vuelves más coach, más habilitador de conversaciones, ¿no? De procesos, que un supervisor, ¿no? De una rutina, de un trabajo rutinario. Jorge, te voy a saltar tantito, ahorita voy a regresar contigo. Aldo, en el caso de ustedes, me comentabas justamente, tienen gente trabajando en software, gente trabajando con hardware, y pues me imagino que es distinto el contexto y cómo lidian con eso. ¿Puedes compartir un poco? Sí, correcto. Bueno, en nuestro caso, como hacemos al final del día también robótica, se los he mencionado, tenemos 3 líneas de negocio, una que es Cloud Native, la otra es Data and AI y tercero la parte de Robotics, donde se involucra el tema de hardware. Ahí sí es complicado, pues en determinado momento trabajar remoto, porque tenemos que estar hands-on con la creación de productos. De hecho, cuando fue el tema de la pandemia, teníamos un despliegue muy fuerte de temas de robots humanoides, porque habíamos desarrollado robots para poder identificar personas que tenían alguna interacción con infectados de COVID-19, ¿no? Entonces teníamos un despliegue muy intensivo de ese tipo de soluciones de robótica. Y bueno, pues no tocó otra más que estuviera el equipo presencial desarrollando los robots humanoides, porque también tenía un contexto social el por qué teníamos que crear ese tipo de tecnología. Pasa algo interesante, porque cuando hay un proyecto que involucra hardware y software, los responsables del desarrollo de software están presentes. ¿Por qué? Porque hay un compromiso con la creación holística del producto. Independientemente que ellos podrían trabajar 100% remoto, porque no es necesario que estén literalmente hands-on en la creación del hardware de los robots, hay un compromiso con la célula que está creando la robótica humanoide. Por el otro lado, sí tenemos servicios que son 100% de Data and AI, la creación de modelos de Machine Learning o inclusive el software que funciona como un wrapper para, en este caso, nuestras soluciones de inteligencia artificial, y ahí mayoritariamente el equipo sí se encuentra trabajando remoto, ¿no? Tenemos personas que prácticamente están en todos los estados de la República Mexicana, inclusive en otros países del continente latinoamericano,
Y algo importante es de que se tiene que permear una cultura. Creo que todos los miembros de la organización están orgullosos de trabajar en Rummy. Decimos nosotros que somos The Robot Squad, somos el squad de robots, porque pues al final del día, si no permeas esa cultura, esa pertenencia a la organización y que sientan que es su empresa, que es una empresa innovadora, que estamos transformando la manera en la que se hacen las cosas en México y en América Latina, pues por mucho control que tú puedas tener de herramientas de seguimiento, de tracking, al final del día los miembros del equipo pueden tomar malas prácticas, ¿no? O sea, hay muchos casos que se escuchan ahorita en la industria de software que personas que estaban trabajando a lo mejor para una determinada consultora de TI están dobleteando como freelancers o tienen 2 empleos o hasta 3 empleos y los descubres y no hay un compromiso en sí con la organización porque se presta, el trabajo remoto se presta a ese tipo de cuestiones. Sin embargo, como se los menciono, somos una organización que se preocupa mucho por permear la cultura, el hecho de poder crear tecnología disruptiva, Deep Tech, nos categorizamos como una Deep Tech, y eso de alguna manera ha minimizado el riesgo a estas malas prácticas dentro del equipo de Rummy. La cultura que permeamos para lograr ese compromiso y poder tener una venda en los ojos y que los miembros puedan trabajar remotamente sin la culpa de que estén haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Gracias, Aldo. Jorge, en el caso de ustedes, porque tengo entendido, tienen algunas personas trabajando en lo que sería un esquema de staffing, donde están directamente asignados a un cliente y el cliente les da su lista de cosas por hacer. Y tienen otras personas que trabajan en equipo como para desarrollar productos específicos. ¿Cómo es distinto, o sea, cómo afecta eso tanto pues cómo interactúan esas, qué tanta interacción necesitan tener entre ellas? Y como follow-up, como pregunta de seguimiento es, ¿qué hacen ustedes para desarrollar la cultura, para que la gente que está sobre todo asignada como staffing, sí tenga pertenencia, ¿no? O sea, porque en staffing es bien difícil generar una cultura. Entonces, cuéntame. Bueno, sí, como bien dices, muchos de nuestros desarrolladores están en diferentes clientes, diferentes proyectos. Entonces, ahí a veces es difícil porque unos están desarrollando el producto A, un producto B para diferentes industrias, diferentes mercados. Entonces, lo que buscamos hacer es generar prácticas, lo que en algunas empresas también se conoce como Software Matter Experts. Nosotros le llamamos Practice Leads. Son super saiyajines senior que tienen un montón de habilidades, pero además identificamos que tienen lo que comentábamos, liderazgo, que tienen ganas de enseñar, que tienen ganas de colaborar. Entonces lo que hicimos fue buscar más bien hacerlo de manera horizontal por prácticas. Entonces, si tú eres desarrollador móvil, entonces te voy a ingresar a la práctica móvil, que tienes un practice lead y apoyado con un CTO, donde entonces todo el tiempo te vamos a estar diciendo cuál es el nuevo sabor de la semana de desarrollo móvil y por qué y en dónde está. Y entonces ahí es donde nosotros buscamos que nuestros ingenieros se conviertan en factor de innovación hacia sus clientes, porque entonces ellos regresan con el cliente a decirle, oye, esto que hemos hecho así los últimos 3 años, fíjate que hay una tecnología nueva que hace esto, y ahí hay una propuesta. Entonces el cliente ve muchísimo valor porque dice, ok, te conviertes de una persona que yo consideraba un staffing, un commodity, un doer, sí, o sea, digo, un palumpa del software en alguien que hace realmente valor y que me dice, wow, me estás ayudando a resolver un problema de una mejor forma, ¿no? Entonces, para eso las prácticas han sido fundamentales. Buscamos que estos practice leads todo el tiempo traigan cosas interesantes a la mesa. Y aquí también aventarme un comercial. Una de las cosas que hemos hecho es crecer la gente, ¿no? Decía yo ahorita, uno de los valores importantes en Svitl es que no nos vean como una empresa nada más para trabajar, sino para crecer. Entonces lo que hacemos es que tenemos un listado de certificaciones y esas certificaciones no nada más les pagamos el entrenamiento y los exámenes, les damos bonos porque se certifican. Entonces les puedo dar bonos entre $500 y $1,500 por tomar una certificación de AWS, de Azure, de Salesforce. Entonces, pues qué más que eso, ¿no? O sea, te estoy ayudando a crecer
que al final de cuentas va a ayudar a crecer a tu cliente y a crecer con nosotros, ¿no? Entonces eso ha hecho mucha fidelización en la gente porque tienen un training pad, tienen un pad de desarrollo muy claro y dicen, no, que dentro de los próximos 2 años yo voy a estar ahí y estos son los pasos que tengo que seguir. Independientemente que el día de hoy esté con el cliente A y mañana con el cliente B y al día siguiente con el cliente C, yo sé que estoy en Sbitle. Entonces, en México tenemos ya casi 7 años y tenemos ingenieros que han estado con nosotros 5 años y han estado en N proyectos. Recuerdo, no sé si todavía lo hagan, pero alguna vez me comentaste que había formas o programas para que, como ustedes tienen presencia en muchos países, para que gente pudiera estar como que rotando entre Sí. distintos países. ¿Todavía hacen eso? Sí, sí, es común que de repente recibimos, sobre todo los ucranianos les gusta México, huyendo del frío, Huyendo del frío. entonces se vienen de repente para acá o bueno, vienen a México, no específicamente a Guadalajara, pero pues, te enteras que están viviendo en Cancún o en algún lado, ¿no? Ahí obviamente también les ayudamos con temas pues, un poco logísticos y migratorios también, ¿no? Quisiera, lo han comentado brevemente, pero que ahondemos un poco más en qué hacen, cómo ha cambiado su onboarding de gente nueva a la empresa, sobre todo en este contexto de trabajo remoto e híbrido. O sea, cómo ha cambiado, cómo ha mejorado, porque tenemos este gran dilema. O sea, la gente, sobre todo recién salida de la escuela, pues es la que más siento que desprotegida está al entrar a una empresa, a una organización principalmente remota. ¿Cómo han tenido que cambiar? ¿Qué recomendaciones también pueden compartir hacia otras empresas? Ariana. Gracias. Sí, mira, primero que nada te cuento, desde el proceso de atracción de talento hemos cambiado mucho, la verdad. O sea, desde te encuentras cosas como que ya la gente no quiere venir a hacer entrevistas, ¿no? Presenciales. Eso es creo que lo más común que ahorita fue un cambio muy grande, ¿no? No sé si ustedes también lo viven. Prácticamente ves a la persona físicamente hasta que casi que el primer día, ¿no? Entonces ese ya es un cambio, ¿no? Un cambio de paradigma importante. Desde nuestro sistema de selección, ahí está Evelyn López, hola. Ella es la responsable de atracción de talento en Prosa y siempre aquí la discusión es esa, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos más eficiente el proceso de atracción y de selección? Desde nuestro skill set, ¿no? También tuvimos que modificar nuestro skill set, tuvimos que hacer un nuevo modelo de competencias más alineado a lo que ya nos implica la transformación digital, pero también pues, estas nuevas formas de trabajo, ¿no? La verdad es que tuvimos que adaptarnos también a estas nuevas necesidades, ¿no? Tanto del mercado laboral como de lo que requiere Prosa. Entonces, de inicio, pues desde todo el proceso de atracción, tuvimos un cambio importante. Ahora, cuando llega la persona, y tienes razón, hay como 2 mundos, ¿no? El que es un ejecutivo ya muy experimentado o una persona ya más experimentada que pues conoce ya los modelos de trabajo y no es tanto el tema de decirle, oye, ¿cómo se trabaja aquí, no? O sea, pero las personas jóvenes que recién se incorporan, nosotros también tenemos un programa de entrenamiento, ¿no? Un programa de trainees que llegan chavos recién egresados o que están en los últimos años de sus carreras a integrarse al equipo de Prosa y hacer proyectos específicos dentro del equipo. Con ellos sí tenemos otros retos, ¿no? Y sí los acompañamos mucho, tenemos un esquema de acompañamiento de bodies, que es desde el día que llegas, tú tienes a una persona asignada del equipo, que a lo mejor no es ni de tu equipo, puede ser de cualquier otro equipo, que te acompaña durante los primeros 90 días en el que estás en la empresa para que desde dónde está el baño hasta dónde ir a comer, te lleva a conocer así todos los lugares alrededor para que te integres a todo lo que hay alrededor. Y como después pues sí estás remoto también, en ese acompañamiento pues es con quien tocas base para todos los temas de con quién veo tal cosa, ¿no? Cómo veo el tema de los gastos, quién es el responsable del área tal, ¿no? O sea, es ese acompañamiento en el día a día. Y otra vez, el tema del liderazgo es bien, bien importante, ¿no?
O sea, sí queremos que nuestros líderes o sea, son quienes son los primeros responsables en garantizar que esos primeros 90 días de la persona pues sean exitosos, ¿no? Cuando hacemos una contratación, pues queremos que sea exitosa para Prosa, pero también exitosa para la persona que llega, ¿no? Y para nosotros la experiencia de la persona en toda la vida del colaborador dentro de Prosa es muy importante, ¿no? Tiene que ver con, obviamente, la fidelización, ¿no? Porque sí queremos tener gente súper comprometida con la organización, ¿no? Que esté contenta y que esté feliz de venir a trabajar, pero también que pues tenga y cumpla los objetivos organizacionales y por lo tanto pues es como una reciprocidad, ¿no? De ambas partes. Queremos esa permanencia y queremos generar ambientes de trabajo que sean diversos, que sean integrales, que sean de desarrollo, ¿no? Y que donde puedas pues, experimentar una experiencia que te permita sacar tu mayor potencial, ¿no? En términos de capacitación, tenemos un proceso de capacitación igual que dura 90 días, donde aprendes todo lo que hacemos en Prosa, porque Prosa es pues un bicho medio raro, ¿no? Que nomás hay 2 o 3 otras empresas que hacen lo mismo que nosotros. Y entonces la persona que viene, generalmente, no trae la especialización que nosotros necesitamos. Entonces, traemos el skill set necesario y después lo desarrollamos adentro, ¿no? Con la parte más específica. Entonces, queremos todavía que, además, ya después de todo lo que le dimos de conocimiento, pues sí se quede, ¿no? Que no se quiera ir. Entonces, tenemos todos estos procesos que nos ayudan a integrar, ¿no? Al colaborador a la organización y generar una experiencia, pues, satisfactoria para ambas partes, ¿no? Aldo, Jorge, ¿algo que quieran agregar sobre Sí. el tema de onboarding, de Sí, gente nueva? en nuestro caso tenemos un rol muy importante que es el Delivery Manager, que de la mano de recursos humanos todo el tiempo está con la gente incluso desde que entran, ¿no? No obviamos nada, entonces esos procesos son detallados, se expone mucho la filosofía de la empresa, se expone mucho hacia dónde vamos. Se llevan cosas tan sencillas como cómo pedir tus vacaciones, que a veces son cosas que se obvian. ¿Dónde hay recursos? ¿Dónde hay recursos de entrenamiento? ¿Dónde hay recursos de capacitación? Pero además también hacemos un proceso de que los delivery managers y recursos humanos todos los meses tienen un one-on-one con cada uno de nuestros colaboradores. Entonces, es una práctica que llevamos 15, 30, 90. O sea, a los 15 días de que entraste, va a haber alguien que te va a decir cómo estás, cómo ha sido tu onboarding, qué te falta, tu computadora funciona, tienes algún inconveniente. Y lo interesante es que lo hacemos también del lado del cliente. Entonces el cliente también tiene la posibilidad de decirnos, esta persona no llega a los dailies, no sé por qué. Ah, bueno, déjame ver, ¿no? Hacemos eso a los 15, hacemos eso a los 30 días y luego lo volvemos a hacer a los 90. Entonces de esa manera tratamos de que esos problemas surjan lo antes posible para poderlos atacar, ¿no? Entonces, bueno, esa es una tarea constante que nos ayuda a que ese onboarding sea lo más sano. Esta parte de los bodies también es algo que estamos buscando hacer. No lo hemos implementado, pero es algo que creo que funciona muy bien, ¿no? El hecho de decir, yo ya tengo un año aquí, déjame te platico por dónde van las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Aldo. Bueno, aquí igual poner un poquito de contexto. Yo creo que nosotros somos un poco diferentes por el tipo de productos que comercializamos. Es muy común en la industria de software que, vamos a decir, una consultora vende un proyecto a un cliente y ese proyecto está demandando una tecnología en específico, ¿no? Entonces, la persona que se contrata tiene que casi en el momento 1 empezar a devengar sus servicios, porque ya está el proyecto ongoing, ya está el proyecto corriendo. Necesita un Java Senior, ¿no? Necesita Es un así Java de- Senior, ¿no? Okay. En nuestro caso, pues es diferente, porque al final del día el principal lenguaje de programación que utilizamos es ROS. No sé si alguien de aquí lo conoce, pero es básicamente un estándar para crear robótica humanoide. Entonces, no hay como tal una comunidad lo suficientemente robusta de este tipo de ingenieros en México. Básicamente, lo que nosotros buscamos... Nada más ahí para aclarar. Sí. Es que a lo mejor en el audio pensaron que era Rust del lenguaje de Pasa programación. mucho, pero no es ROS. ROS, Robot Robotics Operating System. yeah, exactly. Entonces, justamente lo que nosotros buscamos es la capacidad de resolución de problemas, porque de antemano sabemos
de que no vamos a encontrar un experto en ROS en la industria o que se lo podamos ganar, ¿no? a un competidor. Es muy complicado hacer eso, ¿no? Entonces, ¿eso por qué lo menciono? Porque nuestro proceso de onboarding no necesariamente demanda, cuando hacemos la contratación del recurso, que tú seas experto en ROS o que lo conozcas, pero que sí tengas la capacidad de abstraer algoritmos de programación, que tengas la capacidad de resolución de problemas, para que una vez de que entras, independientemente que a lo mejor es un perfil senior, nosotros te acobijemos y te demos la capacitación necesaria para poder crear este tipo de soluciones que nosotros comercializamos. Evidentemente somos un equipo multidisciplinario, no todas las contrataciones van al esquema de delivery de robotics, pero en mayoría yo creo que esta práctica que nació del equipo de robótica se está permeando a todos los miembros de la organización. Entonces, buscamos que los colaboradores de Rummy sean the best team, porque estamos creando algo nuevo para América Latina, en este caso robots humanoides, y por eso buscamos que de alguna manera no sea el momento uno esa responsabilidad de delivery, ¿no? Que primero se logre que los miembros del equipo formen parte del Robotics Squad de Rummy IT y ya en determinado momento se dé esa transición a un delivery final con el cliente. Por lo que he platicado con gerentes y empresarios de empresas de tecnología, cuando comenzaron a trabajar remoto durante la pandemia, también les abrió la puerta a atraer talento que anteriormente no tenía posibilidades de ir con ellos, ¿no? Ya sea porque viven en una ciudad pues, donde no hay oficinas, o porque tiene alguna capacidad distinta. A lo mejor usa silla de ruedas y ir físicamente se les complicaba mucho, pero trabajar remotamente era perfecto para ellos. A lo mejor alguien que tiene que cuidar a alguien en casa, ¿no? Y no puede estar yendo a oficina. ¿Ustedes se enfrentaron con eso? Y ahora que un poco regresa a la oficina, ¿qué están haciendo para acomodar a esas necesidades de esas personas que ya se dieron cuenta que hay talento también allá con necesidades distintas y cómo acomodamos para ellos? ¿Nos pueden compartir un poco, Ariana? Sí, fíjate que nosotros no tanto que fíjate qué interesante la pregunta que haces, porque está enfocada a que era talento que no existía y que no estaba considerado. Pero lo que nos dimos cuenta es que ya existía talento así dentro de la organización y fue mucho más evidente para nosotros, ¿no? O sea, de pronto entender esas nuevas necesidades. Y nos volvimos muchísimo más sensible a esas necesidades individuales. O sea, como que era una parte que teníamos como quizás un punto ciego, ¿no? Y que el tener que regresarnos a casa cuando vuelves a decir, vengan, nos dimos cuenta de que, caray, yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? De que él necesita una cosa o de que hay una situación particular aquí o de que con la pandemia se modificaron la situación de su casa, entonces necesita otras cosas. Ahora, desafortunadamente no puedes tener esquemas de caso por caso, ¿no? O sea, no puedes hacer casos uno a uno, aunque en algunas ocasiones sí los haces, pero tienes que mantener cierta generalidad, ¿no? Y en esa generalidad creo que sí hemos encontrado la forma de que les ofreces a la gente cierta flexibilidad, ¿no? Hasta donde puedes como organización, y ellos a su vez pues, se adaptan a esa flexibilidad. Y creo que justamente ese híbrido que logramos, ese trabajo mixto que logramos, llegó a solucionar muchas de las cosas que no estaban solucionadas incluso antes de la pandemia, ¿no? Cuidado de los hijos, cuidado de a lo mejor gente mayor, ¿no? Que estaba a cargo de alguien más, temas de distancias grandísimas que no eran tan evidentes para nosotros o que incluso la propia persona decía, ni siquiera lo manifestaba como un problema, ¿no? Y no, o sea, antes se nos hacía, o no nos dábamos cuenta, se nos hacía normal que la gente hiciera 2 horas de camino a la oficina. Pero es que a veces es inhabilitante, ¿no? Sí. O sea, es terrible que pases 3 horas o 6 horas de tu vida en el tráfico, ¿no? Temas hasta temas de salud, ¿no? Temas de alimentación, temas de que ahora como en mi casa, entonces puedo mantener una vida más saludable, ¿no? Ahí están los otros casos extremos de que ahora no mantengo una vida muy saludable, pero
digamos eso. Creo que esa flexibilidad y esa diversidad de esquemas que tenemos nos permite atender de mejor manera esas necesidades que ya existían y que antes no estaban atendidas. Y yo creo que ahí es donde encontramos soluciones a problemas que ni siquiera teníamos quizás identificados antes, ¿no? O considerados como problemas o como problemáticas. Sí, pero nosotros, una de las cosas que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo es que en México, bueno, en Latinoamérica en general hay muchísimo talento y a veces te encuentras talento donde menos te lo esperas, ¿no? Nos dimos cuenta que hay institutos tecnológicos en ciudades pequeñitas a lo largo del país donde generan unos ingenieros, ingenieras de muy alta calidad. Entonces, ¿qué pasaba antes de la pandemia y con estos esquemas 100% oficina? Esas personas se daban cuenta que en un poblado pequeñito, pues no había una empresa que le diera trabajo y que entonces decía, me tengo que mudar a Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, a Aguascalientes. Dejaban su poblado, dejaban su familia. O ponían un café internet para quedarse Claro, en claro, su pueblito y eso claro. hacían, ¿no? Y era talento Exactamente. desperdiciado. Entonces, se venían a las ciudades grandes y algo que nos dimos cuenta también desde un punto de vista de responsabilidad social es que la pandemia hizo que nos decían, bueno, sí vivo en Guadalajara, pero pues como esto no sabemos para cuándo se va a acabar, voy a dejar mi departamentito en Guadalajara y me voy a regresar a Oaxaca, Mérida, donde sea que sea su lugar de origen, ¿no? Entonces regresaba, pero nosotros no le decíamos, ok, te vas a Mérida, donde la calidad de vida es más barata, entonces te bajo el sueldo. No, le decíamos, tú sigues, o sea, tu trabajo vale igual donde sea que estés. Y lo que nos dimos cuenta es que entonces la economía local de los lugares, hay una detonación de eso, porque tienes ingenieros con un alto valor en un tema de sueldo que gastan localmente y que compran una casa en su ciudad. Entonces, de alguna manera hay un tema ahí también muy interesante de cómo se está moviendo la economía de esos lugares, ¿no? Y ayuda a que otras personas en esas ciudades Claro. digan, mira, puedo Puedo trabajar ser en ingeniero tecnología y y puedo ganar vivir. bien, ¿no? Claro, y me puedo quedar aquí. O sea, lo único que necesito es ser buen ingeniero, aprender inglés, porque eso también es súper importante, pero puedo vivir aquí y puedo estar con mi familia y puedo estar más contento, porque eso también, de las cosas que nos dimos cuenta es, podemos encontrar talento donde lo haya, nos permite ser responsables también en el tema de la calidad de vida, lo que decíamos, ¿no? Hemos tenido el caso de colaboradores que nos dicen, ¿sabes qué? Pues yo tengo a mi papá enfermo de cáncer y yo necesito estar al pendiente. Y para mí el tema de estar en home office es importantísimo porque me permite estar al cuidado de esto, ¿no? Entonces, creo que eso también ha sido muy, muy, muy relevante para nosotros. Sí tiene también, y no sé si lo vamos a abordar más adelante, esas desventajas de repente que hemos platicado, pero sí, en general creo que nos da esa cobertura de poder encontrar gente donde quiera estar. Bueno, en nuestro caso en Rumi, a ver, nosotros necesitamos innovar. Para ser competitivos necesitamos crear nuevos productos, nuevos servicios, porque somos una empresa joven que está compitiendo con grandes organizaciones a nivel global. Dicho eso, algo que hemos aprendido es que para lograr la innovación necesitamos la inclusión. La inclusión es un habilitador de la innovación y tiene un porqué. Básicamente, cuando nosotros somos inclusivos en una organización, estamos invitando distintos puntos de vista para poder atacar las formas de manera distinta, para poder atacar los problemas de manera distinta. Antes, yo creo que caíamos mucho en el hecho de hacer un único perfil para los miembros del equipo, ¿no? Y eso te genera una determinada ceguera de taller porque las cosas se hacen siempre igual. Con la llegada justamente de estos modelos de trabajo remotos, donde pasan situaciones como las que bien comentas, por ejemplo, algo que nos pasó a nosotros mucho y que niveló justamente el empleo de mujeres en el team de Rumi, es que muchas de ellas tenían hijos y es complicado trasladarse a la oficina cuando tienen que ir a la guardería o tienen que ellas mismas cuidar a sus hijos pequeños, pero son profesionistas, son excelentes desarrolladoras, comunicólogas y demás, y necesitan un modelo de trabajo que sea remoto para poder crecer profesionalmente y personalmente. Eso es interesante porque cuando empezaron a llegar estos distintos puntos de vista a Rumi, empezamos a generar más innovación porque empezamos a ver de manera distinta la manera en la cual podíamos crear nuevos productos,
poder solventar problemas con distintos puntos de vista, ¿no? No necesariamente creo que sea por la pandemia esta situación, es más bien un aprendizaje que por naturaleza, por lo menos en nuestra organización, necesitamos ser inclusivos si queremos generar ese nivel de innovación que nos ha distinguido hasta la fecha y por ende poder seguir compitiendo con grandes organizaciones a nivel global. Sí, es correcto. Nosotros valoramos el trabajo de la gente independientemente de dónde viva, de su origen. Entonces eso también ha hecho que, inclusive en un tema de diversidad, o sea, nos tocaba que había mujeres que llegaban a decirnos, yo soy desarrolla full stack y mi percepción económica es tal. Y entonces le decíamos, no te puedo pagar eso. Bueno, entonces menos. No me estás entendiendo. Te tengo que pagar más. O sea, no te puedo pagar eso porque tengo un ingeniero. Claro, estás fuera. O sea, es antiético. Entonces, ahí hay un tema donde la gente está incentivando eso. Ahora, sí es muy importante también, y lo pongo sobre la mesa, cuando la gente quiere ganar más y más, lo que siempre le digo yo a la gente es, agrégame más valor. Si lo único que me dices es que eres un año más viejo y quieres ganar más, eso no es nada válido. O sea, te voy a decir, está bien, aquí está la inflación. ¡Puc! Punto. Certifícate, crece, aprende otra cosa. Agrega más valor a tu proyecto, agrégate más valor a ti y claro que eso va a crecer, ¿no? Entonces, nada más es un comentario porque siempre en México lo vemos, estamos siendo cada vez más caros de la nada y hay países en Latinoamérica que nos están, a nivel país, México, nos están comiendo, ¿eh? Entonces, aguas con pedir sueldos inauditos sin un soporte. Ahí complementando un poco de lo que menciona Jorge, yo creo que también es importante entender que es una situación ganar-ganar, tanto para el empleador como para el empleado, el trabajador. ¿Por qué? Tiene una razón y me gustaría explicarlo. También para nosotros, en tiempos anteriores, cuando no teníamos el modelo de trabajo remoto, es complicado comercializar un servicio en otra región, en otro país. ¿Qué es lo que se hacía normalmente? Se tenía que desplegar una unidad de negocio, por eso mucho la necesidad de tener country managers y demás, oficinas físicas. A lo mejor si yo quisiera desplegar soluciones en Colombia, El Salvador, bueno, normalmente tenía que desplegar headquarters en esa región para poder devengar el servicio. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que si al final del día yo tengo una estrategia de comercialización vía redes sociales, outbound marketing, whatever, yo puedo entonces sí contratar desarrolladores en esa región e inclusive poder hacer el delivery y solo la comercialización de los productos en distintas zonas. Entonces es una relación ganar-ganar de ambos lados. Puede ser también el escenario de que desde esta trinchera podamos vender los productos y contratar desarrolladores remotos para tener mejores salarios, pero también pasa el efecto contrario. Para nosotros es muy benéfico como tomadores de decisiones, como empresarios, tener esa capacidad de desplegar soluciones en otras latitudes gracias al trabajo remoto. Muchas gracias. Pedro, no sé, para ir cerrando, porque tenemos a Selene ya por aquí en la audiencia, no sé dónde está, pero por aquí está, que es la charla maestra que viene ahora. No sé si quieres buscar alguna pregunta de acá, te paso otra pregunta de YouTube, o si tienes algo tú para cerrar. Híjole, es que la pregunta que quiero hacer nos vamos a echar media hora. Quiero nada más particularmente, quiero hacer una última pregunta, digo porque lo mencionamos, pero quisiera conocer un poco más o concientizar y platicar sobre qué se puede hacer, porque se da el fenómeno, es común, sobre todo en México, por lo que me decía Jorge, de acuerdo a sus estadísticas, el dobletear, ¿no? El tener varios trabajos, trabajar para varias empresas. Yo he sabido de casos así, de que llegan al Scrum, al Daily,
y presentan y en realidad presentan lo de su otro trabajo, ¿no? Y les dicen, dude, eso es de otro trabajo, ¿no? Que, digo, yo mi perspectiva es algo que no es ético de la parte de quien lo hace, no es correcto, no es ético, pero para mí la culpa es del gerente de esa persona. O sea, ok, la persona lo hace mal, pero para mí la responsabilidad, o para mí lo que me dice es que el manager de esa persona no está haciendo bien lo que debe hacer y por eso esa persona tanto se siente con la necesidad de trabajar doble o dice, pues aquí ni cuenta se dan de qué hago y pues voy a trabajar en otras cosas. Al cabo que nadie está enterado de qué hago, ¿no? Opiniones, Jorge, sé que ese es un tema cercano. Seré breve. Creo que sí hay un componente de liderazgo de administración, pero también hay un componente fuerte de avaricia, de decir, puedo ganar más dinero, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? Tiene que ver también con esa fidelidad a la empresa de decir, estoy en un lugar donde me valoran, donde crezco, donde estoy haciendo algo interesante y vuelvo a lo mismo. En vez de buscar la manera de acercarte a la empresa y decir, oye, ¿cómo puedo ganar más dinero aquí? Y entonces yo te diría, mira, hay una posición de tal y tal, necesitas aprender esto y el puesto es tuyo. No, más bien es un tema de decir cómo lo hago de otra forma, ¿no? Ahora bien, algo importante también es, y aquí me voy a meter en un campo medio ríspido, pero tiene que ver también con las autoridades. O sea, si el Seguro Social admite que una persona trabaje 32 horas diarias, entonces, o sea, perdón, ¿cómo? ¿No? Y lo que yo le digo a los ingenieros cuando llego a tener estas situaciones, lo que yo les digo es, mira, está bien, a lo mejor me vas a decir que puedes trabajar 16 horas y dormir 8. Está bien, nada más yo quiero tus mejores 8 horas, tus 8 horas más descansadas, más creativas, más contentas, y no tus 8 horas de, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, que la gente haga mucha conciencia de que el trabajo es importante, hay que valorarlo, y lo que te decía antes de entrar al panel, ¿no? México tiene una posición competitiva muy complicada por el tema de costos. O sea, México tiene una legislación muy proteccionista y muy cara en operar en México. Entonces, hay países en Latinoamérica que también tienen muchísimo talento, que pueden llegar a ser mucho más baratos y eso lo están sabiendo los mercados globales. Entonces, el mensaje también para todos, para todas es, sean muy cuidadosos en que no matemos la gallina de los huevos de oro, ¿no? Yo pongo mucho este ejemplo porque, bueno, yo estoy en Guadalajara y fue muy sabido que en los 90s la industria de la electrónica, de la manufactura de electrónica se fue a Asia. Entonces yo le digo a mis ingenieros e ingenieras, oye, imagínate si una empresa que tenía billones de dólares invertidos en maquinaria se llevó eso a Asia, ¿qué van a hacer las empresas globales cuando somos gente trabajando con computadoras? O sea, los activos que tenemos no justifican el que no pueda haber un cambio radical y que digan, ya no quiero México, mejor quiero otro país. Entonces, aguas, o sea, sean muy conscientes y hagan mucho esa reflexión de lo importante que es el valor ético como ingeniero, porque además estamos hablando del nombre de México como polo de tecnología, ¿no? Ariana y Aldo, ¿alguna reflexión final para despedir, recomendación a empresas y a talento? Sí, bueno, yo creo que aquí es una responsabilidad mutua y eso es lo que tenemos que entender como profesionistas de TI. ¿Por qué? Porque al final de cuentas creo que muchos de nosotros estamos cómodos con este trabajo remoto. Sin embargo, creo que debemos ser personas orientadas a objetivos. Creo que de ahí nace toda la conversación. Si al día de hoy la organización a la cual pertenecemos está alcanzando esos objetivos de crecimiento, de ventas, operativos, de performance, va a ser natural que se continúe con ese esquema de operación. Y creo que los tres coincidimos en el hecho de que tenemos esquemas híbridos, ¿no? Es el mensaje que me llevo. Sin embargo, si en determinado momento empezamos a enfrentarnos a situaciones donde no se están logrando los objetivos estratégicos de la organización, los tomadores de decisiones vamos a ver qué cambiamos, qué sí está funcionando, qué no. Y una de esas cuestiones puede ser el esquema de trabajar, de colaborar entre todos nosotros, porque ya lo hemos platicado, las ideas nacen
cuando todos estamos platicando, cuando estamos en conjunto, cuando lanzamos un challenge, cuando cuestionamos al de al lado. Entonces, creo que también hay una responsabilidad. Sí, creo que todos buscamos nuestros objetivos de crecimiento personal. Podemos trabajar a lo mejor en 2 organizaciones, a lo mejor no se van a dar cuenta y tener unos pesos más. Eso creo que puede ocurrir. Sin embargo, creo que tiene que haber esa responsabilidad con la organización y con la ética de desarrollar nuestro trabajo, porque si al final del día vamos a lograr esos objetivos en conjunto como una sociedad dentro de la empresa, pues definitivamente vamos a tener esta apertura a poder comprobar a los managers de que el trabajo remoto es el correcto, es la fórmula correcta, es ese recipe, correct recipe, ¿ok? Entonces, ese sería mi punto de vista final para cerrar. Y muchas gracias por invitarnos. Ya brevemente, yo creo que el trabajo híbrido mixto, como le queramos decir, ya llegó para quedarse, ¿no? Lo único que sí es que, y coincido con Aldo, hay que hacerlo con mucha responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de ambas partes, tanto de las organizaciones como de los colaboradores, ¿no? O sea, al final nuestros objetivos es el mismo, ¿no? Que a todos nos vaya bien, que a la organización le vaya bien, que al colaborador le vaya bien, y en ese sentido pues hay que tener esa flexibilidad, esa apertura y esa responsabilidad para hacer que las cosas pasen en el mejor ambiente posible, en las mejores condiciones posibles, en el mejor beneficio para todos, ¿no? Entonces, esa es la reflexión, que como profesionistas estemos no solo pensando en el beneficio personal, sino también en el beneficio del logro de objetivos comunes, ¿no? de la organización. Muchas gracias y muchas gracias por invitarnos. Gracias. Gracias. ¿Algo que comentar? Sí, nada más. No te dejé dar anuncio de despedida. Sí, no, nada más agradecerte, Pedro, como siempre, la confianza, la invitación y también abrir o ofrecer, mantener la plática abierta. Por ahí, seguramente en la convocatoria o en algún lado podrán encontrar mis datos de contacto. Sé que hay muchas inquietudes y me gustaría dar seguimiento a ellas. Entonces, si alguien gusta contactarme directamente, resolver alguna duda, platicar de lo que sea, con todo gusto me pongo a su disposición. Y justamente ese es el espíritu también de Best Place to Code. O sea, en Best Place to Code, las empresas que están ahí es porque también les gusta compartir y quieren que suba la barra en la industria, ¿no? Entonces, gracias por siempre compartir prácticas como lo están Pedro. haciendo. Gracias. 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 Yo les doy las gracias a todos ustedes. De verdad que la conversación en YouTube está, pero... Buenísima. Sí, yo quiero invitar a la gente que está en YouTube y a ustedes si pueden, o gente de sus equipos, a sumarse a nuestra comunidad de Discord para continuar la conversación allá. Se pueden unir gratis en awesomefest.co/Discord. Y bueno, si quieren los datos de contacto de LinkedIn, en Discord los pueden pedir y con gusto se los vamos a pasar desde la organización del Awesome Fest. Muchas gracias a todos, ha estado muy interesante y espero verlos nuevamente. Bueno, en YouTube los invito a seguir dejando sus comentarios, a seguir dejando preguntas para nuestros panelistas y nuestros speakers. Tenemos muchas más conversaciones interesantes. A la gente que nos acompaña acá, los vuelvo a invitar a sentarse más adelante, que ninguno de nuestros speakers lo va a morder. Así pueden interactuar con ellos, va a estar muy entretenido. Y quiero agradecer a Matt por presentar el panel que acabamos de tener sobre modalidades de trabajo.